Luego que partimos de Río Branco y ya transitando la ruta número 18, en el kilómetro 369,5 está el puente sobre el arroyo Garao, por el nombre que se conoce también esta zona del departamento de Cerro Largo. Para saber a qué se debe ese nombre, debemos regresar a 1798, cuando el 12 de febrero de ese año, el comandante de frontera, Agustín de la Rosa, otorga una suerte de estancia a don Juan Garao, la cual poseía 1 legua de frente al oeste del río Tacuarí y 1,5 de fondo lindando con el río Tacuarí, por el norte con la Cuchilla de Mangrullo y con Diego Zenández, y por el sur terrenos realengos. Esta investigación nos lleva a un cementerio campesino que está en esa zona, conocido por la mayoría de los pobladores como Cementerio de Garao. Para llegar a él, viajamos hasta el kilómetro 379 de la ruta 18 y a pocos metros tomamos hacia la izquierda un camino vecinal en el cual, luego de aproximadamente 2 kilómetros, ya podemos ver sobre el lado derecho en el campo abierto una isla de árboles que lo rodea. Continuamos el camino y luego de hacer una curva a pocos metros sobre la derecha, se muestra una portera, por la cual nos adentramos en el campo y a no más de 1000 metros está el cementerio rodeado de árboles, en su mayoría higuerones y coronillas. Hasta fines del siglo XIX, todas las personas fallecidas en esta zona y alrededores tenían que ser sepultadas en sus propiedades o trasladadas al cementerio de la villa de San Servando, que atravesando campos era el que estaba a menor distancia. Es así que el 17 de noviembre de 1837 muere don Juan Garao y tuvo que ser sepultado allí. Ya para la última década de 1800, esta zona y las que la rodeaban estaban muy populosas y se hacía necesario un camposanto para realizar los sepultamientos por iniciativa de vecinos y se decide la construcción de uno. El lugar que se logró en aquel entonces pertenecía a sucesores de don Valesiano Ledesma. Es así que su nieta, Joaquina Ledesma Acevedo, autoriza su construcción en campos que le pertenecían a ellos en esos años. Fue inaugurado en 1895 y hasta hace pocos años atrás se podía leer en las barras del portal de entrada el año y las letras J.E.A., iniciales del nombre de doña Joaquina. También está allí un panteón junto a su cruz con la misma fecha, 1895. Las dimensiones del cementerio son sus lados de aproximadamente 80 metros. La parte de enfrente, además del portón que está ubicado en el centro, limitaba el perímetro, por los lados muros de ladrillos apoyados en barro. El costado izquierdo, también con pared de ladrillos, y el derecho y la parte trasera con las propias sepulturas. La fracción de campo donde está situado el cementerio y las áreas que lo circundan pertenecieron desde fines del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX a Juan Garao y a sus herederos, quienes venden una fracción de campo a Venancio Ledesma. Ya para fines de este siglo, los herederos de Venancio le venden al inmigrante alemán Francisco Metzger, de profesión sastre, que fue reconocido en la zona como curandero. Esto se debía a que tenía conocimientos de medicina, ya que había traído de Alemania libros que siempre los estudiaba. Luego de su fallecimiento, estas fracciones las reciben 3 de sus hijos, Salvador, Rosauro y Francisco. Este último, su área incluía el cementerio. Para 1960, su propietario era José María González, quien en 2006, junto a su señora esposa, Selva González Ledesma, obsequian a su hijo de crianza, Eugenio González Lemos, una fracción de 12 hectáreas, donde está ubicado el cementerio. Hoy Eugenio es el actual propietario de esta fracción de campo. Bueno, de lo que yo sé es de la sucesión de Venancio Ledesma,
y ahí eran los propietarios de allí, de la zona de Galao, allí donde actualmente está el cementerio, ¿no? Y eran los propietarios de allí de los campos que circundaban el cementerio. Exactamente, de Venancio Ledesma. Y luego compra esos campos su abuelo. Sí, el abuelo, sí, sí, el alemán, Francisco Metzger. Se decía que él llegó, era emigrante alemán y era de profesión sastre y tenía... Exactamente, era sastre, su profesión era sastre y también trabajaba en la medicina, tenía distintos libros de medicina, el cual daba mucha gente, los atendía, les daba medicamentos respecto a la profesión que él tenía. Bueno, y también era fotógrafo. Bueno, como en la zona no había nada de esas cosas, él tenía todas esas profesiones, las cuales él se manejaba con toda esa parte, vamos a decir así, porque como lugar de campaña a veces es difícil, ¿no? No tenía un título, pero sí lo ejecutaba y lo hacía, ¿no? Colaboraba con la gente. Colaboraba así con todos los vecinos y con mucha gente que venía de muchos lados, ¿no? De muchos lugares, como de Dragón, Plácido Rosa, acá, de muchos lugares. Lo que me acuerdo de esa época fue conversaciones de mis antepasados, ¿no? Es lo que yo me acuerdo de saber que todos esos campos, porque no era solo lo que rodeaba el cementerio, habían campos que después eran de otros propietarios, que también era de esa persona, de esa familia Ledesma, que eran los propietarios, hasta que yo sé de oír, ¿no? Eran los propietarios de esas fracciones de campo que después fueron vendiendo y eso. Los Ledesma propietarios, a mí me parece que uno se llamaba Venancio Ledesma, el que yo sé al menos se llamaba Venancio Ledesma. Creo que yo no sé si era hermano de mi abuelo o si capaz que fuera hermano, no sé, de mi abuelo, no sé. Pero mi abuelo era Manuel Ledesma, debía de ser un hermano, era toda una familia. El guarda o cuidador del camposanto o camposantero más lejano en el tiempo que se recuerda es don Francisco Metzger, quien se hizo cargo en la primera década de 1900 y estuvo allí hasta 1970 con 89 años. Luego de su muerte, en 1974, se conoce a cargo del cementerio a su hermano Rosauro Metzger, quien muere en 1988. Y el último fue Wilson Metzger, hijo de Rosauro. Este lo hizo por muy poco tiempo, debido a que los sepultamientos ya se estaban realizando en Río Branco. A partir de ahí, se comienza a notar el deterioro del cementerio, ya que no se hacía por parte de las autoridades el mantenimiento necesario, y Wilson se había dedicado al alcohol y no cumplía con las funciones debidas. El primer sepultamiento se realizó en el año de su construcción, 1895, mientras que el último fue a fines de 1980. Se sabe que el libro con las anotaciones y sepultamientos que se realizaban allí fue quemado o destruido por Wilson o algún familiar sin saber que se perdía un documento de nuestra historia. El primero que fue camposantero fue Francisco, era el primer, después de él que justamente físicamente desaparece. Francisco, según lo que tengo entendido, ejercía esa profesión desde el principio del 900. Sí, toda una vida. Realmente hasta que hasta el 1980. ¿no? Seguro, hasta que él partió, ahí quedó mi padre, que es Rosauro. Y después que mi padre también partió, quedó Wilson, mi hermano. Y bueno. Wilson, hijo de Rosauro, ¿verdad? Sí, hijo de Rosauro. Para los que pretendían llegar al cementerio, existía aproximadamente a 250 metros de la portera una cruz de gran tamaño y color blanco, junto a un árbol de coronilla. De esta manera, las personas que no hacían costumbre visitar el camposanto lo podían fácilmente identificar. Según nos hace saber Bélgica, hija de don Rosauro Metzger, la cruz fue construida por su padre, quien le grabó las iniciales y la fecha de fallecimiento de su esposa, la cual
había muerto con 35 años. Rosauro, hasta su muerte, hacía lo posible por mantenerla. Para eso, la pintaba todos los años para el Día de Finados. Con el paso del tiempo, ya deteriorada, en 1978 se rinde al suelo, manteniéndose hasta los días de hoy la frondosa coronilla que la acompañaba. Se recuerda que para los días de finados llegaban hasta allí vecinos de toda la zona en carruajes de a caballo, bicicletas y de a pie inclusive, cruzando campos y arroyos. Se armaban carpas de lonas para almorzar y al llegar la media tarde se comenzaban a retirar hacia sus ranchos. Pero con el pasar de los años ya llegaban pocos a visitar las tumbas de sus antepasados. Hoy, de vez en cuando, aparece alguien. Se recuerda que don Valdemar Roldán, hace 15 años atrás, fue quien recolectó material con vecinos y amigos y alambró el perímetro del cementerio para que el ganado no pudiera penetrar. Valdemar Roldán era un vecino de Picada de Salomé, fue compañero de escuela mío y en determinado momento, hace unos cuantos años, resolvió pedirle colaboración a los vecinos para arreglar el alambrado que cercaba el cementerio de Garao y varios de los vecinos colaboraron. Entre nosotros. ¿Era con material o con dinero? No, con material. Con material. Con material. Y en ese entonces lo de nosotros era una sucesión porque mi padre ya había fallecido y nosotros colaboramos con postes, con piques, según comentaba él, estaba deshecho el alambrado, todo, y entraban los animales. Todo de noviembre, la verdad que al cementerio iba mucha gente, todos los que tenían familiares, ¿sí, no? Había mucha gente, tanto como de mañana empezaba, a las 8 de la mañana que se abría el cementerio, que el camposantero, el cual le tocaba, como dice, la responsabilidad de abrir el cementerio, y allí iba mucha gente, se reunía la gente todo el día, vamos a decir, de mediodía, gente de lejos, acampaba y una carpa, me acuerdo que hacían carpa y allí la gente pasaba el día, llevaban cosas para pasar el día, y bueno, y la verdad que todo eso se fue quedando, se fue dejando, y bueno, y hoy en día la verdad que no existe más, ¿no? Que antes, unos años antes, la gente pasaba el día en el cementerio, el 2 de noviembre, pero ahora no, ahora vienen y ponen unas flores y se van. Pero antes pasaban el día en el cementerio, hasta mediodía hacían. Nosotros íbamos siempre al cementerio con una tía, pero después nos corrieron las cruceras. ¿Había mucha crucera en el cementerio? Sí, en el cementerio. No sé si había mucha, pero como nosotros les teníamos terror, no íbamos. La cruz estaba cerca del cementerio y cerca de la casa de Tomás, mi hermano, Tomás Pereira Roldán. Ahí está. Y usted venía de Rincón de Ramírez a visitarlo ahí. A visitarlo. El 30 de marzo de 1902 muere Juan Rosas, el último héroe de la Cruzada Libertadora en el Paso de Dragón, a la edad de 103 años. Fue velado en la casa de su hijo Plácido y al día siguiente, cruzando campos y el arroyo, una carreta tirada por bueyes lo traslada hasta este cementerio, distante unos 6 kilómetros de allí, y luego fue sepultado en el panteón de la familia. La defunción fue firmada el 1 de abril de 1902 por el juez de paz de la segunda sección de Cerro Largo, paraje Arroyo Malo, don Victoriano Rodríguez. Sus restos descansaron allí por 54 años, hasta que el 18 de abril de 1956
un tren con una delegación oficial llega a la precaria parada 424 de la vía férrea de la zona. Una llovizna, 2 automóviles, una volanta y descendientes de Juan Rosas esperaban a la delegación para trasladarse al Camposanto y conducir sus restos hasta el monumento a los 33 orientales en la Plaza 19 de Abril en la ciudad de 33. Allí, en el cementerio esperaban vecinos de la zona, familiares, amigos de la familia, alumnos y maestros de la escuela número 15, mientras que soldados del ejército formaban guardia de honor al costado del panteón. El teniente coronel Enrique Baraiba, en representación del ejército, colocó una bandera de los 33 orientales dentro de la urna y luego se depositaron los huesos. El señor Robaina agradeció el homenaje en nombre de la familia de Juan Rosas, de las cuales estaban allí presentes sus nietos Juan y Solano Rosas, sus bisnietos Juan Carlos, Artigas, Juan, Luisa, Adriana, Élida, Arasatí, Selva, Rosa, Lidner y Orosmán Fernández Rosas y sus tataranietos Mirta Rosas y Vicente Fernández. La urna fue transportada hasta la parada 424 en la volanta de su bisnieto Aracetí Rosas, acompañada por custodia del ejército, familiares, alumnos, maestros y comisión de la escuela 15, además de vecinos que se aglomeraban sobre el camino vecinal. En un rancho que allí funcionaba la escuela. Bueno, y en ese entonces allí esperamos todos los niños formados allí que viniera el ejército con los restos de Juan Rosas, ¿no? Y de ahí sí, nos unimos a ellos y fuimos hasta la parada hasta que vino el tren para llevar. Bueno, lo que mi cuñada me decía que sí, que ella se acuerda que vino algo expresamente para llevarlo. Claro. Los restos, ¿no? Fuimos todos, nos hicieron formarnos todos. Ahora yo lo que no me acuerdo si nosotros fuimos al cementerio o si esperamos frente a la escuela. Eso sí no me acuerdo. Ahí fuimos hasta la parada y esperamos al tren que vino con un vagón, con militares, bueno, y los militares fueron hasta el cementerio, retiraron la urna, que no sé si él estaba en urna ya o si le pusieron en urna en ese momento. Yo estaba en la escuela y se supo que iban a llevar los restos de Juan Rosa y bueno, las clases mayores fueron las que fueron. Yo no sé, pienso que debe haber sido quinto y sexto. Que éramos muchos niños porque yo creo que antes, en ese tiempo, había más niños que ahora. Muchos, sí. Bueno, fuimos con la maestra, fuimos a esperar el coche ese que pasaba 5:21 de la tarde, que venían los restos de Juan Rosa. Esperamos ahí, llegó el coche, bueno, y todos estuvimos ahí y las maestras conversaron con las autoridades allí y nosotros todos uniformados, bueno, y estuvimos frente ahí ¿Estaba en una urna? En la urna, en la mesa esa, con las banderas, ¿no? Y venían, yo me acuerdo que había un policía que era de esta zona, en este momento no me acuerdo, que era uno de los que venía, de los que acompañaba y llevaban, bueno, que justamente lo llevaron para el monumento 33, la plaza 19 de abril, ¿no? Estaba un día inestable, lluvioso, y a raíz de eso, las autoridades, que no sé si de AFE o de quién, resolvieron construir casillas en todas las paradas del ferrocarril para resguardo, para protección de las personas que embarcaban. El Camposanto tiene las características de un cementerio de las lejanas zonas rurales de nuestro Uruguay. La mayoría de los panteones antiquísimos
nichos muy simples y enterramientos en el suelo que aún se identifican por sus cruces hechas en hierro, todos estos marcaban y aún marcan el capítulo final de seres que en esta lejana región labraron la tierra, arriaron el ganado, criaron hijos, sembraron amistades o trabajaron humildemente como peones en estancias. El Camposanto está allí, en aquella zona donde la gente campesina cruzando arroyos, subiendo y bajando laderas con sus manos llenas de flores cultivadas en sus ranchos, hacían el esfuerzo para depositarlas en panteones donde descansaban sus seres queridos. En este cementerio están abuelos, padres, tíos y algún hijo que se marchó tempranamente, de quienes nos dieron sus testimonios, pero también saben que allí descansó por 54 años los restos de Don Juan Tomás Rosas Martínez, el último de los héroes de la Cruzada Libertadora. Hoy observamos el cementerio en un total olvido y decimos cómo desconocemos y descuidamos tan pronto nuestro pasado.